Atendernos. Muy buenas noches. Aníbal, un gusto saludarte igualmente a la audiencia. Bueno, como decíamos, sí, le voy a agradecer que primeramente en cristiano, y traje aquí mis apuntes justamente para hacer las consultas, ¿qué es Atome y qué es exactamente lo que va a producir esta empresa? Bueno, Atome es una empresa, una fábrica de fertilizantes, que se le denomina fertilizante verde, porque está producido a partir de energía hidroeléctrica que es limpia, ¿verdad? Que no es contaminante. Normalmente el fertilizante se produce a partir de derivados del petróleo en un proceso que es ciertamente muy contaminante. Y entonces, en este caso, cuando se produzca a partir de energía limpia, entonces adquiere esa característica de ser un fertilizante, pero con ese sello verde, en el sentido de que su producción no se produjo con procesos que son contaminantes. La producción va a ser el fertilizante, que es un insumo crítico para nuestro país, importante para nuestro país, porque Paraguay, digamos que la agricultura es uno de los sectores más importantes de la economía. Y justamente este momento que vive el mundo, ahora un momento de guerra, el conflicto entre Rusia y Ucrania, las sanciones que han impuesto las economías occidentales, los países occidentales, las potencias, digamos, occidentales a Rusia, han dificultado el comercio. Entonces justamente este momento es apropiado para valorar lo que significa tener una planta propia de fertilizantes en el país, en vez de depender enteramente de importaciones, dado que Rusia es el principal proveedor mundial de fertilizantes nitrogenados. Entonces, siempre estamos expuestos, digamos, a esos conflictos, estamos expuestos a un corte de la cadena de suministro, o sea, que Rusia, digamos, deje de proveer, o a precios muy elevados debido a también la escasez del insumo. Paraguay importa anualmente alrededor de 700 millones de dólares en fertilizantes, y bueno, en este caso esta empresa lo que propone es instalar una planta en Paraguay para producir fertilizante a partir de utilizando, digamos, la energía eléctrica paraguaya, que es competitiva ciertamente los gobernantes de Paraguay, los ministros, los presidentes recorren el mundo, ¿verdad? Diciendo que Paraguay ofrece condiciones para la inversión, que ofrece energía abundante a precio competitivo y busca, ¿verdad?, atraer inversiones. Entonces, este proyecto es el primero que logra asegurar el financiamiento que requiere. Estamos hablando de una inversión de más o menos 655 millones de dólares, y ya ha obtenido la aprobación de entidades de crédito multilaterales de primera línea, como el BID Invest y también Corporación Financiera Internacional, que es el brazo del Banco Mundial para proyectos privados, además de otros fondos de inversión. Entonces es el primer proyecto grande, digamos, en el orden de los 1.000 millones de dólares, que ya concreta su cierre financiero, concreta su financiamiento, ya solo depende de un contrato con la ANDE para iniciar las obras el año próximo. Entonces, yo creo que es un Justamente, proyecto ¿cuándo empezaron las estratégico. negociaciones y en qué etapa están hoy en día? Bueno, Atome se había aproximado a la ANDE en mayo, pero en mayo del 2022 habían firmado un contrato para la provisión de energía eléctrica a la planta. Digamos que en ese momento el tarifario de la ANDE para empresas con consumo, industrias grandes consumidoras en muy alto voltaje, ese es el nombre que le denominan. Eso explicado de manera simple, significa que una empresa como esta no se conecta, digamos, al cable de la ANDE que normalmente vemos frente a nuestra casa, Ujú. sino que se conecta directamente al cable de alta tensión, a la línea de 500 kV, ¿verdad? Entonces, tiene una estación transformadora y se conecta, como te dije, a la más alta tensión. Había firmado un contrato, y en ese momento el tarifario, la ANDE publica un tarifario para este tipo de grandes consumidores en alto voltaje. La tarifa estaba en $28 el megawatt. Esa tarifa hoy día está en $34 el megawatt, pero no porque haya habido un cambio, digamos, estructural en el tarifario, sino porque ese tarifario está en guaraníes,
y entonces como el tipo de cambio, vos habrás visto que el dólar cayó en Paraguay 25%, fue una caída muy grande del tipo de cambio, entonces ese tarifario que está en guaraníes hoy representa una tarifa en dólares de 34 dólares, ¿no? Eh, lo que Atome necesita, ¿verdad?, que está buscando es un acuerdo con la ANDE para que la ANDE le garantice la provisión de energía eléctrica por los primeros 10 años de operación, ¿verdad? La planta, su construcción va a durar 5 años y a partir de ahí va a empezar a operar y necesita tener ya un precio fijado y la garantía que le va a suministrar la energía eléctrica por los primeros 10 años de operación. Vale decir, sería un contrato por 15 años, 5 años para que se construya la planta, durante los cuales no va a consumir energía, y posteriormente 10 años, que serían los primeros años ya de operación, donde sí ya va a consumir energía. ¿Por qué algunos Maneja, hablan de sí. subsidio y de una posible pérdida de la ANDE en estos 15 años? Bueno, esa posibilidad se da si es que el precio, digamos, al cual la ANDE le vende a las grandes industrias se ubicara en un futuro por debajo del precio de contrato de Atome. Atome tiene como un valor de referencia, digamos, 30 dólares el megawatt. En el momento que había firmado su contrato en mayo del 2022, a 28, ¿verdad? Ese 28 estaba por debajo de su precio de referencia en su plan de negocio de 30. Entonces, un poco la controversia es que qué pasa si en un futuro, en 15 años, ¿verdad?, durante los 15 años en algún momento, el precio de la ANDE está por encima de 30, que es el valor del contrato. Eso puede ocurrir, ¿verdad? Puede ocurrir como puede no ocurrir también. Te explico por qué. Porque en este momento el Paraguay está en pleno proceso de renegociación del anexo C con Itaipú, con Brasil, en Itaipú con Brasil, y ahí se abren dos escenarios. Digamos que se confrontan la tesis brasileña con la tesis paraguaya. La tesis brasileña es: ya se pagó toda la deuda de Itaipú, entonces ahora la energía tiene que bajar al costo. Entonces esa energía bajaría a 10 dólares el megawatt. La ANDE podría retirar, digamos, de Itaipú la energía a 10. Si eso ocurre, si finalmente la tesis brasileña es la que se adopta, esa tarifa para grandes consumidores en alto voltaje bajaría de 32 a 18. Entonces el contrato de 30 terminaría siendo un buen negocio para la ANDE, estaría vendiendo, digamos, a 30 algo que está vendiendo, digamos, a otras empresas a 18. También podría ocurrir lo contrario, ¿verdad?, de que si el acuerdo, si se adopta la tesis paraguaya, que básicamente Paraguay lo que quiere en Itaipú es mantengamos la tarifa actual, que se pagó toda la deuda, entonces la diferencia entre 10 y la tarifa actual, que está más o menos en 28, repartamos, ¿no?, 50% cada lado, Brasil y Paraguay. Vamos a ver cómo se resuelve, pero lo que quiero dejar es de que esa tarifa futura para grandes consumidores podría subir o podría bajar. Entonces podría ubicarse por encima de los 30 dólares o también podría ubicarse por debajo. En el caso de que se ubicara por encima, en el caso de que ya la ANDE tuviera un precio más alto de lo que es el contrato firmado por 15 años, entonces lo que yo como analista un poco estuve opinando, ¿verdad?, es de que no es que los intereses necesariamente son irreconciliables, sino que al contrario, se pueden armonizar los intereses de la ANDE y de la empresa en el mismo contrato, ¿verdad? Se pueden establecer cláusulas para que la ANDE le mantenga el precio durante 10 años, que lo que la empresa necesita para a su vez cumplir con la condición que le ponen sus acreedores, los bancos. Y luego, a partir del año 11 de operación, la empresa, digamos, devolver eso que pagó de menos durante los 10 años, devolverlo a partir del año 11, vale decir, pagar una tarifa más alta. Eso es un poco lo que yo sostengo, ¿verdad?, en este debate, de que no es que los intereses genuinos de ambas partes. Por un lado, Atome, que pide una estabilidad de tarifa durante el periodo inicial de 10 años, que es el periodo en el cual va a pagar la deuda, y por otro lado, la ANDE, que quiere preservar su equilibrio financiero, vale decir, no vender la energía por debajo de lo que es su precio para consumidores y similares. Se pueden
como te digo, atender ambos intereses haciendo una cláusula inteligente en el contrato, que es la que te mencioné, ¿verdad? Mantener el precio por 10 años y si es que me diste una tarifa que ya estaba por debajo del precio al cual se le vende a empresas similares, entonces yo te voy a pagar a partir del año 11, porque el contrato total es por 25 años, entonces va a haber plazo suficiente para compensar si fuera necesario. Y dado eso, entonces no habría un daño patrimonial ni un subsidio de parte de la ANDE, es simplemente construir un contrato inteligente. Y ahí en ese sentido quiero agregar de que Paraguay alcanzó el grado de inversión en el 2024, el primer grado de inversión en el 2025, el segundo grado de inversión. Y el efecto que tiene el grado de inversión es que normalmente eleva los niveles de inversión extranjera que se instalan en el país que alcanzó esa categoría. Por poner un ejemplo, en la década anterior al 2024, Paraguay, sin grado de inversión, estuvo recibiendo 300 millones de dólares por año promedio de inversión extranjera, y en el mismo periodo Uruguay, con grado de inversión, estuvo recibiendo 3.000 millones de dólares por año promedio. Como verán, la relación es 10-1, ¿verdad? Uruguay recibía 3.000 por año, Paraguay 300. Uruguay en ese periodo con grado de inversión. Entonces ahora Paraguay, que ya tiene grado de inversión, podría pasar de esos 300 que veníamos manteniendo promedio a números más altos, ¿verdad? Podríamos ir a 1.000, a 2.000, ¿por qué no? A 3.000 millones, igual que Uruguay. Eso significa miles de empleos, mayor actividad económica, mejores salarios, etcétera, ¿verdad? Entonces, dado eso, este caso de Atome es un primer golazo que podemos meter. Son 1.000 millones de dólares, número redondo si vos sumás la inversión directa que va a hacer la empresa, 655, más las empresas relacionadas que van a venir también con ella, más o menos fácilmente se va a superar los 1.000 millones de dólares. Y entonces, en cierta manera, pone a prueba esa promesa, esa oferta que hace Paraguay de empresas que quieran utilizar energía, vengan al Paraguay, vengan a invertir. Y bueno, ahora ya vino una, ya tiene su financiamiento aprobado por parte del organismo de primera línea, y ya le toca a Paraguay sentarse y hacer el acuerdo, ¿verdad?, para la provisión de energía. Entonces ahí se abren dos escenarios. Uno es que Paraguay tenga la capacidad de negociar, de construir un contrato inteligente y de concretar esta inversión de 1.000 millones de dólares, y por ende meter un primer golazo en el ámbito de las inversiones, con lo cual la señal que se enviaría al mundo es que Paraguay está preparado para recibir grandes inversiones. El otro escenario es que no prospere esa negociación entre la empresa y la ANDE por la incapacidad nuestra, digamos, de construir cláusulas que equilibren ambos intereses, ¿verdad?, que en mi opinión es factible hacerlo, pero digamos que si fracasa, entonces ya hay que olvidarse de industrializar el país, porque va a quedar claro de que Paraguay no está preparado, no tiene las condiciones para ofrecer previsibilidad de tarifa a grandes inversiones. Y bueno, nos vamos a quedar con inversiones pequeñas, ¿verdad?, tipo maquilas y de 2 millones de dólares, con las criptominerías que nos generan empleo. Ahí se va a quedar, digamos, el horizonte de inversiones en Paraguay, y no vamos a traer grandes inversiones. Por eso te digo que esto es una prueba prácticamente para la política industrial paraguaya. Dependiendo de cuál sea el resultado, se van a abrir puertas para recibir más inversiones, o ya se va a cerrar la puerta y ya no va a venir ninguna. Hay dos puntos muy importantes en esa locución que quiero rescatar. Uno, la compensación general, o sea, dejemos de mirar el árbol y miremos el bosque, o sea, la compensación va a ser mucho mayor, al menos de esta primera empresa. Después de esto pueden venir otras más. Y otro dato que me parece súper interesante y que no escuché que se habla mucho, lo de los 10 y 11 años, ¿verdad?, que a partir del 11 años se puede dar una compensación, o se puede incluir dentro del contrato que si la tarifa fue menor durante estos 10 primeros años, donde la empresa le dice algo del Estado paraguayo, ayúdenme a que me instale, a que empiece a ganar plata, a que empiece a generar, y después yo les voy a ir devolviendo en los próximos 15 años o en los próximos 10 años lo que no les pude pagar estos primeros 10 años. Eso me parece un punto demasiado importante. O sea, a mojo a pope, pérdida no habría como muchos quieren presentar. No habría. Eso hay que escribirlo en el contrato, hay que garantizar en el contrato que no habría ningún subsidio ni pérdida patrimonial para la ANDE. Como te digo,
se firma el contrato, se establece una tarifa que puede ser 30 o puede ser 34, en fin, pero se establece un precio fijo y un mecanismo de ajuste. Se puede, por ejemplo, establecer un ajuste de 2% anual, que es más o menos en promedio la inflación en dólares, la inflación americana, ¿verdad? Pero darle una previsibilidad a qué tarifa va a pagar la empresa por los primeros 10 años de operación. Luego, como te dije, puede ocurrir de que el precio de la ANDE, que tiene relación con el costo al cual compra energía, se mantenga por debajo de 30 y en ese caso no habría ninguna pérdida para la ANDE estaría vendiendo a 30 algo que le cuesta menos. El otro escenario sería que, eventualmente el precio se ubique por encima de 30, o sea que la ANDE le venda a 30 algo que ya le cuesta más caro, y en ese caso se generaría un crédito a favor de la ANDE, digamos, se puede establecer en el contrato que si eso ocurre, vamos a suponer que en los primeros 10 años de operación, el año 1 está todavía por debajo de 30, el año 2, pero allá por el año 7, vamos a suponer como ejemplo nomás, ¿verdad? Sí. Allá por el año 7 la tarifa de la ANDE ya está por encima del 30, entonces ya le está vendiendo más barato de lo que es su tarifa para consumidores similares. Entonces en ese caso se iría registrando un crédito, una deuda de la empresa con la ANDE, ¿verdad? El año 7, el año 8, así hasta el año 10, y esa deuda acumulada se empezaría a pagar a partir del año 11, porque en el año 10 de operación ya se cancela toda la deuda y quedaría solamente ya la deuda con ANDE, ¿verdad? De lo que se fue acumulando en los años anteriores, y ahí se podría ir pagando esa deuda, con lo cual al final del contrato no habría ninguna pérdida para la ANDE, ¿verdad? Sería nada más un crédito temporal. Esa es la ecuación, la fórmula que yo encuentro, ¿verdad?, para equilibrar los intereses y no perder esta inversión, que es, como dije, un primer golazo de $1.000 millones que meteríamos, que nos ubicaría en el mapa de las grandes inversiones en el mundo, y haría una señal muy positiva para otros inversores que quieran venir a Paraguay. Mira, cuando hablamos de grandes proyectos así de $1.000 millones, prácticamente todos te van a pedir la misma cosa, te van a pedir una previsibilidad tarifaria, o sea, te van a decir, yo tengo mi proyecto, casi nadie invierte $1.000 millones con capital propio, siempre es una combinación de capital propio y deuda. Entonces, cuando hay deuda en el proyecto, que es deuda que está financiando, los bancos piden un flujo de caja que sea previsible, ¿verdad? Y ahí uno de los componentes más importantes es la energía. Entonces Paraguay tiene que tener condiciones de ofrecer previsibilidad, por lo menos por los primeros años del proyecto, para con eso concretar grandes inversiones. Te voy a poner como ejemplo Uruguay. Uruguay, como te dije, estaba recibiendo $3.000 millones por año en la década anterior a 2024. Se instalaron, por ejemplo, 3 grandes papeleras. Vos habrás escuchado el proyecto Paracel, acá de Paraguay, que es de $4.000 millones. Si es que se concreta Paracel, va a ser la inversión privada más grande de la historia de Paraguay. Hasta ahora no se concreta, ¿verdad? No logra su cierre financiero, que en este caso Atome ya logró su cierre financiero. Bueno, Uruguay, cuando Uruguay tiene hoy 3 papeleras, ¿vale? Si tiene como 3 Paracel. Cuando estas empresas se acercaron a Uruguay, también le pidieron ciertas condiciones. Incluso Uruguay aceptó hacer un ferrocarril, una línea de ferrocarril de carga que la hizo el país, que la hizo, digamos, con recursos del fisco, para facilitar la instalación de estas grandes industrias, que hoy son un pulmón de la economía uruguaya, ¿verdad? Pero nada más te pongo como ejemplo de que no solamente le garantizó una energía a un precio, digamos, competitivo por un plazo, sino que incluso en el caso uruguayo hicieron toda una línea de ferrocarril, ¿verdad? Invirtieron creo que más de $50 millones para hacer esa línea de ferrocarril, para facilitar de esa manera, porque no querían perder la inversión y querían facilitar la instalación de esas 3 papeleras. Entonces, los países hacen esfuerzos, por supuesto, digamos, buscan formas de facilitar, y bueno, en el caso paraguayo, eso es lo que es nuestro desafío en este momento, ¿verdad? Que la ANDE se sienta a negociar con esta empresa, que vea diferentes escenarios de cómo puede adecuar los dos intereses que son muy legítimos. Por un lado, la previsibilidad financiera que necesita la empresa, y por otro lado, el equilibrio financiero que también debe tener la ANDE, vale decir, no vender su energía por debajo del costo, sino que digamos, dentro del plazo del contrato, cobrar todo lo que corresponde. Y yo, mi aporte al debate, lo que yo digo es que es perfectamente posible compaginar, equilibrar ambos intereses. Acá no se trata de elegir entre Atome o la ANDE, sino que se pueden
satisfacer ambas cosas, tener Atome y a la vez asegurarle a la ANDE su equilibrio financiero, construyendo, como dije, un contrato inteligente. ¿Cuántas mano de obra se generaría en todo este proceso de instalación, de construcción, una vez instalada y funcionando ya también? Y para aclarar nada más lo otro que he visto que habla mucho también de un supuesto riesgo de desabastecimiento de energía eléctrica. ¿Eso es factible? ¿Es posible? Mira, Atome va a representar el 1% de la energía que administra la ANDE en horario pico. O sea que no es totalmente manejable, ¿verdad? Mira, si vos mirás, por ejemplo, las pérdidas que tiene la ANDE, por pérdidas técnicas son pérdidas por transmisión, y robo de energía alcanzan 24%. O sea que solamente reduciendo un punto el robo de energía, la ANDE ya digamos, tendría toda la energía que consume esta industria. O sea que no es una industria que vaya a venir a desestabilizar el consumo eléctrico paraguayo. Te repito, es muy importante este número. Es el 1% de lo que Paraguay, digamos, en el periodo en el que va a operar esta planta, de lo que la energía que va a administrar la ANDE. Entonces, es pequeño, ¿verdad? Es perfectamente manejable. Y bueno, va a generar una inversión de 655 millones de dólares, 2.400 empleos durante el periodo de construcción, y luego ya durante la operación también pues cientos de empleos. Va a traer, es una industria ancla, porque va a traer detrás a otras empresas que van a también venir a instalarse. Una de ellas, por ejemplo, es una multinacional de Estados Unidos que se llama Yara, que es una de las más grandes, que tiene marcas comerciales de fertilizantes, ¿verdad? Que le va a comprar el producto a Atome, que luego va a convertir eso en un fertilizante envasado que va a vender tanto localmente como también va a ser un producto de exportación. Va a generar seguridad en la producción, porque no vamos a estar, digamos, expuestos solamente a los mercados internacionales, que como te dije, como se al ser Rusia el mayor proveedor de fertilizantes, siempre existe esa posibilidad de que se corte la cadena de suministro o que el precio se vuelva muy alto. Entonces ganamos también en soberanía productiva y seguridad alimentaria al tener dentro de nuestro país una fábrica propia de fertilizantes. Va a generar divisas, exportaciones por alrededor de 700 millones de dólares por año. En fin, muchas ventajas, ¿verdad? Y lo más importante, la señal al mundo de que Paraguay tiene la capacidad de negociar buenos contratos, de garantizarle las estabilidades que necesitan las grandes inversiones, y bueno, con eso pues de quedar también que he demostrado que Paraguay puede seguir recibiendo grandes inversiones de este tipo, y sentarse a la mesa a conversar con los interesados. O sea, reitero, sería importante mirar el conjunto de todos los beneficios que estaría trayendo este proyecto finalmente, y no solo centrarnos en uno. Claro, no permitamos que la ANDE pierda, no permitamos que la ANDE genere pérdidas con este contrato. Encontremos un punto intermedio donde gane la empresa y, como decía usted también, el Estado paraguayo, pero el beneficio a nivel general en un todo es mucho más grande. Eso es importante, y en caso que se rechace, la imagen que dejaría al país, a la marca país también, nos generaría un daño demasiado importante, don Amílcar. Así es, en el caso de que fracase, la señal que vamos a enviar al mundo es que todo ese discurso de Paraguay de que tiene abundancia de energía, que se quiere industrializar a partir de la utilización de su energía en su territorio, que quiera traer industria, se va a caer ese discurso, y más bien va a quedar demostrado que Paraguay no tiene condiciones para recibir a grandes empresas, no tiene condiciones de negociar un acuerdo que en otros países sería normal, ¿verdad? No tiene la sofisticación necesaria para construir cláusulas como la que menciono. Y bueno, simplemente hay que olvidarse ya de industrializar. Vamos a quedarnos solamente con algunas maquilas, las criptominerías, que son empresas que tienen contratos de corto plazo, que así como vienen, también un día levantan todas sus máquinas, su computadora, y se van, ¿verdad? O sea, no es una industria, digamos, de largo plazo. Y bueno, tampoco generan empleo, ¿verdad? Entonces nos vamos a quedar sin industrializarnos, porque la señal que va a enviar es que Paraguay no está en condiciones de ofrecer previsibilidad que esta o cualquier inversión similar va a pedir. Don Amílcar, le agradecemos